Gracias. Nuestro siguiente ponente es el doctor José Alfredo Sabatino Pizzolante, abogado por la Universidad de Carabobo, magíster en Administración de Puertos y máster en Derecho Marítimo de la University of Wales College of Cardiff, en Reino Unido. Es socio de la firma Sabatino Pizzolante, abogados marítimos y comerciales, gerente general de la firma Global Pando, profesor de las cátedras de Administración Portuaria y Derecho Portuario en el área de posgrado de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, miembro titular del Comité Marítimo Internacional, Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, conferencista y autor de diversas publicaciones. Toda esa experiencia al servicio de su ponencia, transporte marítimo y comercio internacional, lógica y riesgos. Doctor, gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias y buenos días. Comienzo, como me pone siempre la etiqueta, agradeciendo a los organizadores de este evento, organizadores de potencia de inversión en Venezuela, de la jornada, y desde luego a todas las empresas patrocinantes de este evento por la invitación que se nos ha hecho para compartir esta mañana junto a un calificado humano de expertos. Igualmente agradezco a la empresa Sogebusa, nuestro cliente y aliado comercial, quienes se encuentran dentro de los patrocinantes y propusieron nuestro nombre para compartir hoy algunas ideas en torno a este tema. Erling Ness, un armador noruego, dijo que Dios debe haber sido definitivamente un armador, esto es un propietario de buques, ¿no? Porque colocó la materia prima muy lejos de los centros de consumo, valga decir, los países que la producen, y no conforme con eso, cubrió el planeta con 2/3 partes de agua. Probablemente esto explique por qué el modo acuático, el transporte acuático, constituye el más antiguo de los modos de transporte que facilitó desde temprana fecha el intercambio de personas y mercancías entre civilizaciones, por lo menos hasta la aparición del transporte aéreo, por una parte, y teniendo muy presente las limitaciones fronterizas que tiene el transporte terrestre. Y de esto vamos a hablar entonces en la mañana de hoy. Siguiente. Okay. Vamos a hablar sobre el transporte marítimo en el contexto del comercio internacional, su lógica y riesgos. Debo confesar que algunos amigos me llamaron cuando vieron el título de esta charla para decirme que probablemente había un error, porque yo no quería decir lógica, sino logística. Y yo reía y le decía, no, precisamente que quiero hablar de la lógica, porque es que yo creo que si en algún país la logística no tiene lógica, ese es precisamente Venezuela, en donde la logística tiene muy poco de lógica y sí mucho, definitivamente mucho, en la gerencia de crisis, porque en eso es que vivimos constantemente y ese es el mensaje que quiero transmitirle hacia el final de esta charla. Yo soy abogado y trato de simplificar a veces las cosas porque, bueno, los abogados para ganarnos la vida tenemos que hablar complicado, siempre el latinazo y todo eso. Pero yo soy un hombre muy comercial, porque las circunstancias me han llevado a esto y por eso es que voy a simplificar muchas de las cosas que pueda decir acá, sobre todo las que tienen que ver con derecho marítimo, que a veces son un poquito complicado el tema y lo vamos a hacer de manera muy coloquial para que podamos entendernos. Así que vamos a hablar de comercio marítimo en el contexto del transporte marítimo en el contexto del comercio internacional, pero para enfatizar la lógica detrás de este modo de transporte por una parte, pero además y muy especialmente los riesgos que se enfrentan en la utilización de este modo de transporte, que es quizás lo que a ustedes les interesa como emprendedores, como potenciales inversionistas, y sobre todo como asistentes a este evento. El transporte marítimo y puertos es un mundo dinámico. Primero echemos un vistazo a la industria
naval, al formidable desarrollo de la industria naval. En el año 56, cuando se hace el primer viaje, Malcolm McLean idea la utilización de esas cajas metálicas para colocarlas en un buque, y se montan 58 cajas de 20 pies, 58 contenedores de 20 pies en Newark para llevarlo hasta Houston en un viaje de unas cuantas horas. Hasta el presente, mucha es el agua que ha pasado bajo el puente. A principios de este año, la prensa mundial, las redes hablaban del Everlot, un buque de Evergreen, familia del famoso Ever Given, del cual hablaremos más adelante, capaz de llevar 23.900 teus. Vamos a simplificar esto y decir que son 23.900 cajas, que no es exactamente así. Pero vamos a simplificarla, 23.900 teus, y apenas hace 2 semanas, cuando estaba revisando para actualizar esta charla, para prepararla, me encuentro con que la gente de MSC, Mediterranean Shipping Company, acaba de anunciar que se ha botado al mar el MSC Tesa con capacidad para 24.100 teus. Es decir, le ganó por unos poquitos, pero le ganó. Y este juego viene en ascenso. Probablemente veamos buques de 25.000, 28.000, 30.000, porque los expertos dicen que el problema de la containerización no es la capacidad de los buques. Es perfectamente posible desde el punto de vista de la construcción naval hacer buques más grandes. Claro está, la limitación siguen siendo los puertos que puedan recibirlo. Entonces, mientras esa sea la situación y haya puertos que estén dispuestos a modernizar su infraestructura y desde luego tener aguas profundas para poder hacer frente al calado de estos buques, entonces eso ocurrirá. Vamos atrás. No. Okay. Luego tenemos que toda esta realidad ha traído como consecuencia la aparición de consorcios y servicios conjuntos. Antes había un armador, y ese armador, con una tradición, iba de un puerto A a un puerto B o atendía una cantidad de puertos. Hoy día eso no ocurre. Desde hace ya décadas las líneas han tenido que asociarse, han tenido que establecer servicios conjuntos, consorcios. ¿Para qué? Para sacar o maximizar sus ingresos. Eso sin perder de vista la adquisición de unas líneas por otras, ¿no? De lo que hablaremos más adelante. Luego tenemos que toda esa realidad de ese desarrollo en la industria naval ha traído como consecuencia la modernización de los puertos. Antiguamente teníamos puertos de carga general, hoy día tenemos puertos especializados, concretamente para el manejo de contenedores, si es lo que manejan, pero también tenemos puertos graneleros. Esta es la época de la especialización. Aquel puerto ambivalente, aquel puerto capaz de atender a distintos tipos de tráfico, ya eso ha pasado de moda. Los puertos tratan de ser, si es un puerto quimiquero, es quimiquero, si es granelero, es granelero, pero no puede manejar todo porque el desarrollo de la infraestructura requiere un tratamiento distinto. Y finalmente, los avances tecnológicos han venido para quedarse, tanto en los equipos para manipulación de carga como en la transmisión electrónica de datos. Ahorita es muy común observar en numerosos terminales portuarios alrededor del mundo vehículos que son autoguiados, los famosos ABG, que son, en Europa son la regla, en Estados Unidos algunos terminales los tienen, y es imposible el manejo de 3, 4 millones de teus en un puerto si no se cuentan con sistemas para el manejo de información como Navis, como Cosmos y otros equivalentes que permiten el conseguir una caja de manera inmediata para que el transporte pueda retirarlo. No quiero ser grosero, pero yo he presenciado en un puerto entrar a un patio y caminar a lo largo del patio viendo hacia arriba buscando el contenedor de uno. Eso es un poco la gerencia de crisis a la que me refiero. Uno sale hasta con tortícolis del puerto, tratando de conseguir su contenedor, si corre con suerte de que aparezca. Siguiente. ¿Cuáles son las nuevas exigencias para los puertos? Bueno, las exigencias para los puertos son adecuar su infraestructura para poder recepcionar a estos nuevos buques, a estas nuevas embarcaciones y contar con sistemas adecuados para poder manejar la información. Esto es definitivamente una regla hoy día en el ámbito portuario y además
adecuar la infraestructura para poder recepcionar esos buques. Tengan presente que un buque Panamax, que históricamente eran aquellos buques cuya manga, cuyo ancho les permitía pasar a lo largo del Canal de Panamá, tiene una manga de 32.24 metros. Ese es el máximo de ancho para poder pasar. Los buques post-Panamax ya son de 50, 60 metros. Por eso fue que se tuvo que hacer el nuevo sistema de esclusas en Panamá para poder atender esos buques más anchos. Pero en términos de calado, un buque post-Panamax necesita al menos 50 o 60 pies de profundidad en un puerto. Imposible que entre en un puerto venezolano. Es que ni siquiera los buques Panamax cargados a su máxima capacidad pueden entrar en un puerto venezolano, al menos en algunos de nuestros puertos públicos de uso comercial, porque si pasan más allá de 10.5, 11, entra a su riesgo, cosa que pone en riesgo, desde luego, valga la redundancia, su cobertura de seguro y el negocio mismo del buque o del toque en un puerto que ya de por sí es bastante costoso en el caso venezolano. Siguiente. Luego vino el COVID. Escuchamos hace poco a la embajadora Pineda hablar sobre el tema del COVID, a la doctora también hablar sobre esto. Y yo solamente lo resumo en estos 4 puntos. Ocurre el COVID, finales del 2019-2020, contenedores quedan atrapados alrededor del mundo, se cierran los puertos, no se pueden movilizar de un lado a otro, los buques no tienen mercancía que movilizar, los armadores comienzan a vender sus buques porque tienen que hacer dinero y prefieren entonces hacer el desguace de estos buques para sencillamente poder afrontar los compromisos que tienen con la banca, porque los armadores les encanta trabajar con el dinero de los bancos, no crean que lo sacan de su bolsillo, particularmente los griegos. Se producen grandes desbalances en el comercio internacional, porque la mercancía se queda en Asia atrapada, se queda Estados Unidos se queda esperando mercancía y más allá sigue Latinoamérica. Aumenta la demanda de insumos médicos, la demanda de material de bioseguridad y todo esto empeora cuando los países comienzan a darle ayuda a la población, porque la población, como lo vimos muchas veces en el internet y en la televisión en Estados Unidos, bueno, explotó un afán de consumo a nivel de los americanos porque, bueno, querían comprar ahora televisores, pues están encerrados en su casa, que era un televisor más grande, y empezaron a comprar, se dispararon las ventas online. Se produce una escasez de contenedores, la famosa escasez de contenedores que los armadores solucionan, bueno, ¿cómo? Mandando a hacer más contenedores. Con la dificultad que ahora China no los puede hacer, que es donde están los grandes centros para la construcción de contenedores, porque no tiene la logística para poder enviarlos. Pero los armadores, por cierto, los armadores no trabajan con una flota de contenedores propia, pero otro buen número de su flota es arrendada. Hay empresas especiales propietarias de esos equipos, de quienes los armadores los arriendan, porque los armadores se cubren las espaldas en los picos, sencillamente devolviendo esos contenedores y tomándolos de regreso. Y lo más importante, se disparan los fletes marítimos. Se disparan los fletes marítimos. Ahora hay grandes dificultades y fíjense que los fletes China-Venezuela se disparan de $5,000 a $30,000 por un contenedor de 40 pies. $5,000 a $30,000. Y no solamente Venezuela, todos los fletes. Esos fletes han venido bajando con el tiempo en la medida que el COVID ha ido mejorando, pero se han quedado arriba porque todo lo que sube baja, menos los fletes y las primas de seguro. Una vez que llegan allá, bueno, comienzan a bajar, pero muy, muy tímidamente. De hecho, hoy día, gracias a la guerra entre Rusia y Ucrania, los fletes en el sector canelero de petróleo están en su mejor momento. Acabo de estar en Grecia y los griegos tienen una sonrisa como no tienen idea, porque no habían estado tan bien los fletes como actualmente en el sector petróleo. Y en contenedores han venido bajando, pero todavía, repito, tímidamente, un flete China-Venezuela todavía está por el orden de los $10,000.
que es bastante para un contenedor de 40 pies. Al menos eso es, probablemente aquí hay gente que sabe más de eso. Yo lo que hago es repetir para ganarme la vida esta información que me dan mis clientes. Siguiente. Pero olvidemos del COVID. El COVID vino para quedarse en mayor o menor grado, pero lo que nos interesa a nosotros poner de relieve en esta charla es que el transporte marítimo moviliza 90% de las mercancías que se mueven en la economía mundial. 90%. Y eso explica el por qué el predominio del transporte marítimo en el comercio internacional. Yo les he dicho que lo que me propongo en esta charla al final es justificar la lógica de su uso y hacer esto junto o de la mano de los riesgos, pero en una etapa pre-COVID se justificaba ese predominio, además de la masa acuática que tenemos para podernos movilizar, para poder movilizar estas embarcaciones, en unas características muy bien definidas del comercio internacional, una especialización vertical, muchos países intermediarios manufacturando mercancía que requiere de materia prima o componentes terminados que deben llegar de distintas latitudes para ser objeto de ese ensamblaje para posterior reexportación. Eso es lo que estaba pasando y vemos que esos países intermediarios están en Estados Unidos o están en Centroamérica o pueden estar en el sur. Vaya usted a saber. Luego, una manufactura enfocada, es decir, una producción regional, esto ocurre por bloques regionales, economías de escala, porque hay que maximizar los ingresos y hay que trabajar con esas economías de escala y eso obliga a esa forma de producción. Todo lo que requiere un uso intensivo de transporte, porque para mover todo eso necesitamos definitivamente opciones de transporte, necesitamos conectividad, algo de lo que vamos a hablar también un poco más adelante. La verdad es que se produce una expansión de la logística. Es necesario entonces contar con esa logística para poder controlar, para poder garantizar el flujo de distribución, el garantizar el suministro y el almacenamiento de bienes y servicios en beneficio de los usuarios en términos generales. Siguiente. ¿Cuál es la racionalidad entonces del transporte marítimo? El transporte marítimo es el modo más económico en términos de costos promedios, no de tiempo, de costos promedios. Ustedes saben que hay cosas que podemos transportar por vía aérea, otras necesariamente lo debemos hacer por el modo o a través del modo marítimo. La capacidad, estamos hablando de una flota mundial de 60.000 buques, de los cuales un 12%, dicen los números de UNTAC, son la flota portacontenedores, un 30% es granelero y el resto se reparte, granelero seco, y el resto se reparte entre petróleo, químicos, entre otros. Las economías de escala, hemos dicho, hoy día buques de 24.000 teus no son la regla, pero ayudan. Pero tenemos lo que una década atrás eran los famosos buques post-Panama de 3.000, 4.000 teus, 5.000 teus. Hoy día se han convertido en feeders, buques para servir puertos de manera secundaria, y ahora los grandes buques son estos megacarriers que pueden tener una eslora de 400 metros. Hemos dicho 18 metros de calado, 60 metros de manga. No hay forma ni manera de que uno de nuestros puertos pueda recibir eso. Y en Latinoamérica, pocos. Santos, quizás, y en Estados Unidos, Long Beach, Kingston, en el Caribe, Panamá, en el caso de Panama Ports. Y finalmente, y esto es importante, las reglamentaciones internacionales restringen menos los productos peligrosos por vía marítima que por vía aérea. Es posible, si ustedes han hecho envíos aéreos, sabrán que, bueno, le hacen un interrogatorio a uno y prácticamente le dicen esto no puede, no puede, no puede, no puede. Eso no ocurre por vía marítima. Por vía marítima es mucho más relajada la situación y eso permite entonces movilizar y necesariamente hacerlo por vía
marítima. Siguiente. ¿Cuáles son las desventajas del transporte marítimo frente a otros modos de transporte? Bueno, menos rapidez, si lo compara con el aéreo e incluso el terrestre. Porque si bien es cierto, el transporte aéreo se basa en horas, días, el marítimo se basa en días, semanas, meses. Luego, la confiabilidad. Hay un problema de confiabilidad porque la congestión portuaria causa serios problemas en el transporte marítimo. Los aeropuertos están diseñados más o menos para funcionar bien. Depende, por supuesto, del aeropuerto. Pero cuando uno pasa por aeropuertos en Europa, en Estados Unidos, que sabe que hay miles de pasajeros y miles de piezas de equipaje, a mí no dejo de pensar cómo lo logran. La organización que requieren. Si usted compara el funcionamiento de un aeropuerto con un puerto, que por cierto, son muy parecidos. Yo trabajé 4 años en un puerto y el aeropuerto, y estuve muy ligado a un aeropuerto, y se parecen mucho, pero en el aeropuerto funcionan las cosas distintas. Claro, maneja primariamente personas y eso hace la diferencia. Pero de todas maneras, el tema de la confiabilidad y la congestión portuaria es un problema serio. Después del COVID y antes del COVID y, por supuesto, durante el COVID, la congestión ha sido un problema y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y finalmente, el tema de la protección, puesto que la mercancía por vía acuática tarda más en su movilización, está expuesta a mayores riesgos. Y eso trae como consecuencia que la mercancía resulte dañada, resulte averiada, se pierda, debido a fallas documentales, entre muchas otras circunstancias, lo que no ocurre en la vía aérea porque el movimiento es mucho más rápido. No quiere decir que no pueda ocurrir, pero ocurre en menor proporción que en la vía acuática. Además que en la vía acuática está expuesta a riesgos que el transporte aéreo no lo está. Esto es un estudio para poder apreciar los costos en el que no voy a entrar, a cuyos resultados no voy a entrar en detalle. Solamente es un estudio que se hizo en el 2020 por las autoridades de Holanda para hacer una comparación entre los 3 modos de transporte. Y lo hicieron con base a las siguientes unidades de carga. La primera, un camión básico para transporte de carga terrestre, un Boeing 747-400 para los efectos bodegas, para los efectos del transporte aéreo, y un contenedor como unidad de embalaje. Y el único punto o patrón de comparación que me interesa resaltar es el último, es decir, los costos por tonelada hora, producto del survey que se hizo, revelan que mientras en el transporte terrestre cuesta $8, en el transporte aéreo son 145, en el marítimo son 3 centavos de dólar. Lo que pone de manifiesto el por qué el transporte marítimo es definitivamente el mayoritariamente usado y gracias a lo cual los puerta a puerta tienen un gran negocio. Siguiente. Luego tenemos las alianzas globales. Habíamos mencionado que producto de toda esta realidad ha ocurrido una cantidad de asociaciones estratégicas entre líneas, adquisiciones, arrendamiento de espacios a través de slot chartering en algún buque. Es posible que un buque sea de X línea y ustedes vean que hay contenedores de otro color y no necesariamente significa que hay un consorcio, sino que esa línea, porque tiene un mayor volumen de carga en un momento dado, ha fletado un número de slots, un número de puestos para contenedores. Y eso es un contrato probablemente para un viaje, probablemente para 2 meses, 3 meses, vaya usted a saber. Pero, ¿qué es lo que ocurrió en las últimas décadas? Las líneas se vieron en la necesidad de aliarse. ¿Para qué? Para tratar de, por supuesto, maximizar sus ingresos, pero sobre todo para conseguir nuevos destinos, para quitar buques grandes de determinadas rutas y sencillamente dejárselo a un socio y concentrarse ellos en el manejo de una ruta más pequeña, porque le produce más probablemente cuando se hace la relación volumen-frecuencia, por citar un caso. Así que no vamos a perder tiempo en esto, pasamos a la siguiente. Lo que sí podemos decir es que estas alianzas entre el 96 y el 20 llegaron para quedarse
y siguen andando. Hoy día se resumen a unas pocas, pero poderosísimas asociaciones entre líneas, cuando la línea misma no termina comprando a otra, como ocurrió, por ejemplo, con Maersk, la famosa línea danesa, que ha ido poco a poco creciendo mediante la adquisición de líneas, la última de las cuales ha sido Hamburg Süd, que era una gran línea alemana muy antigua, bueno, fue adquirida y previamente ya lo había hecho con otros, o como hizo Hapag-Lloyd con la gente de CCAB, el consorcio chileno, la línea chilena de contenedores, no así la de graneleros, que quedó todavía en poder de CCAB. Siguiente. Siguiente. Ahora quiero hablarles de algo que es fundamental para poder terminar de entender este tema que tiene que ver con los transbordos. Alguien al inicio, en las entrevistas afuera, me decía a mí que cuál es el principal problema que existe en Venezuela. Bueno, el principal problema en Venezuela es que no tenemos conectividad, no tenemos líneas, toques directos de Asia a Venezuela o de Europa a Venezuela. Todo pasa por un puerto intermedio. ¿Y por qué? Bueno, sencillamente porque probablemente llegar a Venezuela es riesgoso, no es negocio, es costoso, o sencillamente la verdad verdadera es porque las líneas consideran que es vital para ellos concentrar esa carga en un puerto determinado que ha adelantado una estrategia de transbordo. Y eso es lo que está pasando en Panamá. Cuando ustedes leen en las estadísticas que Panamá maneja 3 millones de TEUs, o probablemente 4 millones este año, Panamá no puede consumir 4 millones de TEUs. La población de Panamá no consume 4 millones de TEUs. La gran mayoría de esos TEUs son de transbordo, no son para el mercado interno panameño. Hay una estrategia de inversión en los puertos y eso es lo que ha traído como consecuencia que eso suceda. Otro tanto, Cartagena, y con muchos más años en el mercado, porque desde que inició su privatización, la Sociedad Portuaria de Cartagena se ha embarcado en una estrategia muy sostenida de transbordo. Entonces, lo que pasa en Venezuela es que para que llegue un contenedor a Venezuela, tiene que pasar primero por Panamá, tiene que pasar por Cartagena, tiene que pasar por Kingston, tiene que pasar por Curazao una época. Y el problema es que pasa por allí y se queda. ¿Se queda por qué? Porque hay congestión, por ejemplo, y no puede sencillamente embarcarse inmediatamente ese contenedor. O, en el peor de los casos, no hay buque, porque el buque se averió, porque el buque tiene otras prioridades y comienza lo que en el mercado se conoce como roleo. Es decir, le dicen que viene tal fecha y pasa, y viene tal fecha y pasa. Y entonces un contenedor hacia Venezuela, que debería, no hacia Venezuela, hacia Venezuela, que debería tomar 45 días, termina tomando 90 días, 100 días. Solución, traigámoslo por Cartagena, que hace 35 o 40 días, o igual Panamá, pero en el caso de Cartagena, ¿por qué? Porque me lo traigo por vía terrestre a Venezuela. Y está entrando muchísima carga, de acuerdo a lo que he conversado con muchos clientes y operadores logísticos, está entrando muchísima carga ahorita a Venezuela por ese mecanismo. Porque no solamente se ahorra uno 20, 30, 40 días, sino que además se puede ahorrar la mitad del flete. Es decir, si lo mete por allá, se puede ahorrar la mitad del flete de traerlo a Venezuela con un transbordo incluido. Este mapa que tienen acá, en las líneas rojas, lo que muestra es lo que se llama el mainstream o el hop line, o como lo quieran denominar, pero que es la línea que sigue, o la ruta que sigue el buque madre. Es decir, el gran buque que trae la mayoría de las cajas, bien sea de Asia o bien sea de Europa o de cualquier otro origen. Y las líneas azules son líneas secundarias que de una u otra manera son atendidos por buques alimentadores. Eso es lo que se llama los feeder. O buques que son un poco más grandes, 3.000, 4.000 TEUs, que sencillamente distribuyen esos contenedores que se han quedado allí en los puertos de transbordo. Para los puertos de transbordo es un gran negocio porque está manejando carga que no viene para ese país, sino que sencillamente está haciendo el relay, está sirviendo de trampolín. Y para los países que son servidos, es una gran ventaja porque de otra manera no tendrían forma ni manera de recibir esa mercancía, porque los buques no tocan ese país en específico. Siguiente. Aquí ahora lo tienen en pequeño, pero en el área del Caribe. Y aquí en el área del Caribe, en el contexto caribeño, tienen a Puerto Cabello, tienen a Panamá, tienen
Kingston, tienen a Freeport, tienen a Miami, tienen a Curazao, que son estos puertos que se mueven en el ámbito del Caribe. Y curiosamente, Venezuela ya no opera como un puerto de transbordo. La última vez que hubo estadísticas en este país, estadísticas portuarias, porque ahora se han convertido en algo secreto, nadie sabe qué es, uno se las tiene que imaginar, llamar al amigo del primo, a ver si puede conseguirnos una información. Pero la última vez que yo vi estadísticas serias en este país, Venezuela llegó a manejar en Puerto Cabello 120 y tantos mil teus. Y antes de la debacle bajó a 62.000 teus anuales, que es una cantidad interesante. No es, por supuesto, grande, pero era interesante. Hoy día el transbordo es cero. A nadie en su sano juicio se le ocurriría, línea me refiero, traer un contenedor para ser transbordado en Venezuela. Y no lo traería porque, entre otras cosas, yo como abogado he recomendado todo el tiempo que no lo hagan, no solamente por el riesgo país, sino porque hay un artículo que es el 22 en el reglamento del SIDUNEA que dice que participado a la aduana, a la operación de transbordo, si pasan 30 días y no se hace, la mercancía cae en estado de abandono. Una cosa absurda que colocó ahí un ignorante, porque el transbordo no es una operación que decide el propietario de la mercancía, sino el porteador, el transportista. Y lo único que puede caer en estado de abandono debería ser la mercancía que no ha sido nacionalizada, bien voluntariamente o ha operado el abandono legal por una decisión del importador o el exportador. A alguien se le ocurrió que, bueno, había que ponerlo allí y eso ha traído como consecuencia que aquellos transportistas que han hecho transbordos en puertos con destino a puertos extranjeros, que por alguna razón se rolea la mercancía y pasan los 30 días, caen en el limbo. Porque entonces lo que pide la aduana o las aduanas es que es que cae en estado de abandono. Y a la pregunta que se le ha hecho, ¿y cómo lo suspendo? Porque el importador en el abandono normalmente lo que hace es manifiesta su voluntad de nacionalizar y salvo que haya sido adjudicado al fisco por razones de utilidad pública, puede de una u otra manera todavía hacerlo. Hay todavía por ahí un tema a nivel de vicepresidencia, pero en todo caso lo puede hacer. Pero si este contenedor que iba a Curazao, destino final, y se transbordó en Puerto Cabello para que un barco pequeño lo llevara y cae en estado de abandono, ¿cómo hago yo para suspender ese abandono? Yo, transportista. Y yo he escuchado cosas tan graciosas como esta. Traiga el pasaporte, eran unos efectos personales, traiga el pasaporte de la persona en Curazao. Sí. Voy a traer yo el pasaporte de la persona en Curazao si yo para empezar ni conozco a la persona en Curazao. Yo soy porteador, yo soy transportista. Entonces, el cuento termina de otra manera, pero vamos a seguir. Siguiente. Dicho esto, a estas alturas, y voy a acelerar un poco por respeto a ustedes y a la hora, a estas alturas creo haber dejado muy claro que definitivamente el modo acuático es el modo por excelencia para mover o movilizar mercancía en el contexto internacional, por razones no solamente operativas, como ya la hemos mencionado, sino particularmente económicas. Yo creo que sobre eso, y eso es lo que yo he dado en llamar la lógica del transporte marítimo como modo utilizado en el comercio internacional. Pero ahora he dicho que quiero concatenar eso con los riesgos. Y para hablar de eso, quiero solamente resumir esos riesgos en tres grandes rubros. Primero, los riesgos que se producen durante la navegación. Hemos dicho que la mercancía se desplaza durante un largo periodo de tiempo expuesto a un medio tan hostil como el acuático, en donde las tormentas, abordajes, encallamientos, varamientos son la regla del caso. Ustedes métanse en internet y conseguirán cualquier cantidad de ejemplos. Yo solamente quiero citar estos cuatro. MSC Napoli en el 2007, el Rena en el 2011, el Costa Concordia, que fue uno de los más publicitados en el 12, y el Ever Given, bueno, más que publicitado en el año 2021. Siguiente. El MSC Napoli es un buque que se desplazaba por el Canal de la Mancha, se encuentra un mal tiempo,
sufre desperfectos estructurales y sencillamente se escora, trae alrededor de 2.700 contenedores a bordo y sencillamente termina quebrándose, partiéndose por problemas estructurales del casco del buque. Gran desastre, muchos de estos contenedores fueron a parar a la costa británica, a Cornwall, y se perdió un buen número de contenedores. Otros pudieron ser rescatados, pero la gran mayoría de la carga se perdió. Interesante, cuando se hicieron los estudios, las investigaciones sobre este buque va a serles muy conocido a ustedes, a los importadores, a los exportadores, porque lo que descubrieron los investigadores es que 20% de la carga a bordo del buque tenía sobrepeso. Y ese sobrepeso era aproximadamente de 3 toneladas o más en cada contenedor. Y los investigadores concluyeron que además de que habían problemas estructurales de diseño en el buque, cosa que por la que se responsabilizó a la clasificadora del buque, concluyeron que el sobrepeso de los contenedores era un factor contribuyente para el hundimiento del buque. Por eso es que se enmienda el convenio SOLAS y se introduce lo que se llama el BGM o el Verified Gross Mass, que es el peso de los contenedores antes de su embarque. Esa es la razón, el Napoli y otros buques que habían tenido una situación similar. Por eso es que hoy día eso ahora se pesa para tratar de evitar ese sobrepeso en los contenedores y contribuir de esa manera no solamente al hundimiento de buques, sino también a la ocurrencia de accidentes en puerto. Porque cuando un contenedor está sobrecargado, también existen grandes posibilidades de que ocurran siniestros en puerto, las grúas colapsen, entre otras cosas. Siguiente. Luego tenemos el caso del... ese no, yo creo que te saltaste una, ¿no? Dale para atrás, debería, o qué cambia aquí. Dale, no. Se hundió, dale otra vez, debería hacer el RENA. Ok, luego tenemos el caso del RENA, porque venimos cronológicamente, 2011. El RENA está navegando en las afueras de la costa de Nueva Zelanda, con destino al puerto de Tauranga, choca contra una barrera de corales y sencillamente se queda atrapado allí. No conforme con eso, viene un mal tiempo y entonces empiezan los contenedores a ir a tierra. Esto ocurre en octubre del 2011 y en enero del 2012 el barco colapsa, se parte el casco y 800 contenedores a bordo, al menos de esos 800, 300 se van al agua y se pierden totalmente. Siguiente. Ahora vamos al Costa Concordia. Luego tenemos el Costa Concordia, que aunque no trata de transporte de mercancías, sino de personas, es un ejemplo interesantísimo porque de un sueño dorado que comienza en este crucero siguiente y termina en la peor pesadilla que pueden estos pasajeros experimentar debido a la estupidez humana. El capitán Francesco Schettino, o Cretino, se le ocurrió acercar el barco en la isla de Giglio porque tenía a su amante allí que estaba viéndolo. Eso es lo que emerge del juicio. Aunque él lo negó, pero todo parece indicar que fue así. Él dice que era para que la población, saludar a algunos marinos y en la tripulación, los pasajeros tuvieran una vista más cercana de la isla, pero todo parece indicar que tenía a su amante allí porque el hombre era casado. Y no soy chismoso, eso sale en el juicio. Y sencillamente el barco choca con una roca, abre un boquete de 70 metros en el casco, una vía de agua inmediata, el buque se escora, 32 muertos y el reclamo marítimo más grande hasta ese momento, $1 billón. El barco tomó meses para poderlo rescatar y terminó en Génova siendo desguazado. Una operación en la que los aseguradores salieron con las tablas en la cabeza. Importante porque la estupidez humana, que algunos llaman negligencia, puede causar gravísimos accidentes en el mundo marítimo. Gravísimos accidentes. Y lo que fue el Exxon Valdez, que fue un caso de contaminación marina famosísimo, con $500 millones de gasto, se vio sobrepasado por el Costa Concordia en $1 billón. Y el último caso
es el Ever Given que todos seguimos gracias a las redes, al igual que el Costa Concordia, bueno, día a día, porque todos, yo creo que ahí supimos todos dónde estaba Suez y cómo funciona el tema y todo eso, porque nunca antes probablemente la gente le había prestado atención. Pero este caso es un caso bastante emblemático porque se trata de un siniestro complejo y lo resumo de esta manera. El barco, 20.000 teus. El barco consigue una tormenta de arena, hay mal tiempo, hay poca visibilidad y termina sencillamente el barco trancando el canal de extremo a extremo. 400 buques no pueden atravesarlo. Esos 400 buques que están haciendo cola para pasar el canal, deciden algunos de ellos irse por el Cabo de Hornos, porque tienen que completar su itinerario, pero sumando 10 y 15 días adicionales. O sea que ya hay un retardo necesariamente y un incremento en los costos de estos barcos que tomaron esa decisión. El Ever Given se quedó ahí 6 días exactamente bloqueando el canal, pero después estuvo 3 meses fondeado porque la autoridad del canal de Suez le exigía que le pagara la pérdida, el lucro cesante que había sufrido de estos 400 buques que no habían podido pasar. Y no conforme con eso, el Ever Given decía, no, eres tú el que me tienes que pagar, porque no había señalización para el evento de una tormenta como esa o una tormenta de arena como esa, y entonces empieza eso. No conforme con eso, el Ever Given no era operado por el propietario. Es muy común que un buque tenga 3, 4 partes involucradas. Hay un operador, hay un fletador, hay un propietario. Entonces surge una cantidad de reclamos entre ellos, reclamos que son interminables. Y desde el punto de vista legal, entonces lo que hace el armador es llama o invoca lo que se llama la avería gruesa, que es una figura bien extraña de entender, pero bueno, ha estado en el mundo marítimo por mucho tiempo, conforme a la cual todo sacrificio extraordinario que haga el armador, todo gasto voluntario o intencional, pero razonable que haga para salvaguardar la aventura marítima, él tiene derecho a recobrar esos gastos de todas las partes que intervienen en la aventura. Y termina el dueño de la mercancía pagando aquel desastre en una proporción que responde a el valor de la mercancía que está siendo transportada. No solamente el dueño de la mercancía, el dueño de los contenedores tiene que contribuir, el dueño del búnker, del combustible, tiene que contribuir y todas las otras partes que son o que forman parte de esa aventura deben contribuir, cosa que lo determina un personaje llamado ajustador de avería, que hace los análisis y dice esto es lo que puede calificar como no en avería y de esa manera sencillamente se paga. No conforme con que el armador invocó la avería gruesa, además tuvo que contratar una empresa para que salvara el buque, el salvamento. Y el salvamento se contrata una empresa especializada para que haga eso. Y este señor firma un Lloyd's Open Form, que es una forma estándar del mercado de Lloyd's londinense, en donde dice que una vez que él salve eso sí, tiene que salvarlo, sencillamente en un arbitraje se determina el monto de esto. Eso es dinero, mucho dinero. Salvo que además haya algunas actividades tendientes a mantener la condición del medio ambiente y entonces el salvador tiene derecho a un pago adicional a través de una cláusula que se llama la SCOPIT. Pero la verdad es que este reclamo hoy día, los aseguradores ya han revelado, alcanza $2 billones. Y se estima que pueda tomar de una década a un poco más el que todos esos reclamos se cierren. No conforme con eso, cuando el dueño de la mercancía, que tiene su bendito contenedor montado ahí, tiene un motor de 20 pies ahí, probablemente, a lo mejor tiene 100, pero vamos a decir que tiene uno de 20 pies, si no corrió con la suerte de estar asegurado y dejó eso en manos de su seguro, bueno, el hombre está lidiando con una estructura que es preferible ya dar por abandonado ese contenedor porque difícilmente va a recuperar. Ahí es mejor que se pierda, definitivamente. La siguiente. Los otros dos riesgos que se enfrentan en el transporte marítimo son en los puertos el mal tiempo, los daños y pérdidas de mercancías que se producen dentro de los puertos, la negligencia de los operadores, la negligencia del administrador portuario, todo lo que puede de una u otra manera afectar la integridad de la mercancía dentro de los puertos. Por eso es que uno quiere, cuando la mercancía llega a puerto, que salga rápido, no que se quede allí, porque cada día que pasa la mercancía en puerto es un día
de riesgo, un día adicional en términos de la integridad de esa mercancía. Y el otro gran rubro es el que tiene que ver con los riesgos documentales y otros varios. Me refiero a la entrega de mercancías sin el conocimiento de embarque original, un tema muy complejo para poderlo explicar acá en tan breve tiempo, pero se supone que una de las reglas de oro dentro del contrato de transporte marítimo es que la mercancía se entrega contra la presentación en el puerto de destino del conocimiento de embarque original. Conocimiento de embarque prueba propiedad de la mercancía, para simplificarlo. No es tan así, pero simplifiquémoslo de esa manera. Bueno, uno de los problemas más frecuentes en Venezuela es la entrega de contenedores o de mercancías sin conocimiento de embarque, porque no hay criterios uniformes en los puertos venezolanos. Y eso termina siempre en reclamos en origen con los embarcadores o reclamos con los forwarders en el puerto de origen, peleas con los forwarders en el puerto de destino, agentes de carga y numerosas situaciones que son verdaderamente complejas. Luego tenemos la demora por el uso de contenedores, problema tremendo que en el caso venezolano es todavía más grave porque en Venezuela los contenedores que se consideran equipos de transporte, aquellos que traen mercancía o los que se llenan con mercancía de exportación, se consideran equipos o elementos de transporte, están sujetos a un régimen aduanero sui generis, que establece que él tiene un periodo de permanencia de 90 días. Si el equipo permanece más de 90 días, automáticamente está multado. Y entonces lo que hay que determinar es de quién es la culpa de por qué ese equipo pasó más de 90 días para saber si esos costos se le pueden trasladar o no a el dueño de la mercancía o los debe absorber el transportista o su agente porque haya cometido o haya sido negligente de una u otra manera. Una multa de esas está, para simplificarlo, más o menos en $1.000 por contenedor. Más o menos, es mucho más. Luego tenemos los riesgos que representa para el dueño de la mercancía y toda esta mercancía que se mueve en el comercio internacional, producto de la avería gruesa, como ya hemos mencionado, o producto del arresto de buques. Si surge un conflicto entre armador y fletador, o entre el operador del buque y el fletador, o entre el suministrador de búnker y el buque, entre otros, y el buque termina siendo objeto de una medida cautelar, lo que en el argot marítimo denominamos un arresto, que atrapa al buque en puerto, lo más probable es que la mercancía quede igualmente atrapada, sujeta a retardo. Yo nunca he visto un avión que le dicte una medida cautelar y se quede con los pasajeros adentro. Pero en los buques es perfectamente posible, ¿no? Y eso ocurre, de hecho. Siguiente. Accidentes en puerto, ya lo hemos dicho, a la orden del día. Siguiente, el conocimiento de embarque, que es un documento que para aquellos que están involucrados en el comercio internacional, dejen la mala costumbre de ver solamente el anverso, lean el reverso, que es donde está el verdadero infierno, porque son las condiciones de transporte. Y cada vez que ocurre un siniestro y yo tengo que lidiar con ello, paso la primera hora discutiendo con el dueño de la mercancía, primero consolándolo, y explicándole que más o menos ese reverso, que no se lo puedo traducir todo, dice algo así como que el armador hace literalmente con su mercancía lo que le da la gana. Y si además va a reclamar, va a pelear a Londres o a Nueva York o a Japón, en Tokio, o vaya usted, porque normalmente hay una cláusula de jurisdicción extranjera y una cláusula de derecho extranjero. Aunque, atención, la ley de comercio marítimo venezolana reclama jurisdicción exclusiva de Venezuela sobre esos contratos de transporte de mercancía por agua. No para todos los BL, pero sí para los que se manejan como contrato de transporte de mercancía por agua. Venezuela tiene jurisdicción exclusiva. Siguiente. Ante esta realidad, y voy terminando, quizá la decisión más sabia debe ser la de actuar como un buen padre de familia y contratar seguros. Por cierto, yo trabajo con seguros y vendo seguros, pero no estoy vendiendo seguros acá, porque los míos son de buque, no de carga, ¿ok? Pero la decisión más sabia, repito, si se comporta uno como un buen padre de familia, es que todas las partes que intervienen dentro del comercio internacional contraten su cobertura de seguro. Esa es la decisión más sabia. Pero aún así, mucha gente olvida que el tener un seguro no necesariamente es una carta blanca.
los seguros tienen riesgos específicos asegurados, tienen cláusulas de exclusión, tienen cláusulas de exoneración, tienen deducible, y el hecho de que usted contrate el seguro no significa que tiene todo cubierto. Es una tranquilidad, pero atención, todavía hay que hacer las cosas bien. Siguiente. Por eso es que podemos concluir que aunque el transporte acuático como modo de transporte resulta el más lógico a utilizar, y yo creo que a esta altura no hay duda al respecto, la logística utilizada por quienes intervienen en estas operaciones no siempre resulta muy lógica. Y estoy volviendo al inicio. Todos hablan de la logística. Todos dicen que tienen un operador logístico. Todos analizan, hacen cursos, hacen seminarios sobre la logística. Siguiente. Pero no utilizan la herramienta más maravillosa que Dios le dio al ser humano, que es el sentido común. Antes de cualquier ejercicio logístico hay que hacer uso del sentido común. ¿Y qué impone el sentido común? Siguiente. Yo quiero resumirlo en estas 3 recomendaciones. Primero, busque a los mejores asesores. De eso se trata este evento. Pero no los busque después ni durante, búsquelo antes. Asesórese. Una operación de comercio internacional es una operación compleja. Pero otros dicen, es dificilísimo. Sí, pero no es imposible. Pero hay que buscar los asesores correctos para que esa operación pueda llevarse a feliz término. Y de eso se trata este evento. Hay una cantidad de empresas que conocen el negocio, hay una cantidad de empresas especializadas en cada una de sus áreas. Bueno, búsquenlo, no las que están aquí solamente, sería una propaganda muy, muy descarada. Busquen el mercado. Hay empresas que conocen, que tienen experiencia, que tienen años en el sector. Contrate además a empresas de servicio idóneas, y me refiero a agentes aduanales, agentes navieros, operadores portuarios, agentes de carga. Hay un buen abanico de empresas en el mercado. Busque esas empresas, identifíquelas, pregunte. Tenemos un problema muy grave en Venezuela actualmente. Oigan estas cifras. 2006, el puerto de Puerto Cabello alcanzó su mejor momento en el manejo de contenedores, 844.000 TEUs. Entonces, Puerto Cabello estaba junto con La Guaira, dentro de los 120 primeros puertos que manejaban contenedores alrededor del mundo. 2011, Puerto Cabello todavía está en el puesto 117 del ranking de los 120 y había desaparecido La Guaira. 2012 desaparece Puerto Cabello del ranking y en el 2013 ciertamente ya desde el 2013 los puertos venezolanos no están. En aquel momento los puertos venezolanos 2006 manejaban, de acuerdo a un cálculo que hemos hecho, 1.400.000 TEUs en conjunto. 1.400.000 TEUs. El año pasado, a diciembre, los principales 4 puertos administrados por Bolipuerto, excluido Guamache, en Nueva Esparta, cerraron el año manejando 340 o 350.000 cajas, contenedores, en conjunto, transportado en poco más de 400 contenedores. En 1999, solo el puerto de Puerto Cabello manejó 2.500 barcos en un año, de los cuales 1.300 aproximadamente fueron portacontenedores. ¿Qué es lo que quiero significar? Hemos experimentado una caída en los volúmenes portuarios de 60-65%. Yo soy de los que me ubico dentro de la visión pesimista que difícilmente en el corto plazo alcanzaremos esa cifra. No podemos, la realidad país es otro. Entonces tenemos 340.000 cajas actualmente. Este año probablemente mejoren porque todos sabemos que hay un repunte. No voy a decir por qué, cada quien tiene su opinión, pero sí lo hay. Al menos los números que yo manejo en mi oficina lo revelan. Pero tenemos más operadores portuarios, tenemos más agentes navieros, tenemos más agentes aduanales. Y lo que se ha producido es una canibalización del servicio, en donde el criterio que está imperando es el de la tarifa y no el del servicio. Y yo los insto a ustedes, a los que están en el negocio, que piensen un poquito más en el servicio
y no en la tarifa, porque lo barato sale caro. Así de sencillo, lo barato sale caro. Entonces pensemos un poquito más. Yo he visto gente que, por ejemplo, critica porque un seguro de carga cuesta 0.35 para la carga general y para un producto más especializado como alcohol, ron, la tasa es 0.75. Y se quejan. Le digo, pero ¿cuánto te representa eso en valor? ¿Qué? 0.75 no es nada. Si yo tuviera que pagar 1.5 lo pagaría, porque me da paz mental para hacerle frente a todos estos riesgos que se experimentan en el modo de transporte acuático. Y la tercera recomendación tiene entonces relación con eso, que es busquen adecuadas y bien estudiadas pólizas de seguro. Hay muchísimos corredores, pero no use ese corredor que le encanta vender la póliza y cobrar la prima y se pierde. No, use el corredor que es asesor, el corredor que conoce el seguro. No, yo vendo el seguro de carga porque yo soy asesor de seguro de vida. Bueno, estamos mal, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. O, cosa que yo he escuchado, no, yo no me interesa contratar ese seguro para operador portuario, porque yo tengo un compadre que él me maneja los seguros. Entonces yo le quiero dar la póliza. Y entonces cuando revisa la póliza para un operador portuario es una póliza de responsabilidad civil general, que por cierto, dentro de las exclusiones tenía algo que decía que estaban excluidos los daños al buque. ¿Cómo puedes en una póliza de operador portuario tener excluidos los daños al buque cuando es perfectamente factible que con una elevadora te golpees el buque o le claves las uñas al casco del buque? O sea, ¿qué cabeza cabe eso? Entonces, busquen esas pólizas, las más adecuadas, de manos de un buen asesor y contrátelas, sea dueño de mercancía, sea operador portuario, sea agente naviero, entre otros. Siguiente. En el pasado, quienes intervenían en la aventura marítima se entregaban a las buenas de Dios. Este BL es un BL con destino a Puerto Cabello de 1813 que tengo yo en mi colección. Yo colecciono cosas estúpidas. Y allí, en una parte dice, llevándome Dios en buen salvamento al referido puerto. Señores, eso no basta hoy día. Uno quiere que Dios lo acompañe, indudablemente, pero para proteger la mercancía se requieren otras cosas. Hay, por supuesto, otros, siguiente, que pueden optar por actuar sobre la base de un autoseguro y hacer uso de algunos mecanismos de prevención de riesgos, como el ratoncito aquí, que está utilizando un casco. Pero le aseguro que realmente esa no es muy buena idea. Siguiente. Con eso termino entonces. Me disculpan el tiempo, pero quería transmitir todo esto y a las órdenes para cualquier respuesta durante las preguntas. Agradecemos la intervención del doctor Sabatino. Por favor, quisiera pedirle que vuelva porque vamos a convocar también al escenario, a nuestro espacio, a la doctora Corina Cortés, que vuelva junto al embajador Julio César Pineda, puesto que vamos a abrir un espacio de conversación retomando el tema de las preguntas y respuestas, preguntas que apenas ahora han estado llegando y que nos gustaría pues precisamente poder responder de manera conjunta. Por favor, embajador, doctora Corina. Doctor Sabatino, por favor, suba de nuevo. Aprovechamos para saludar a todas las personas que están en estos momentos participando de esta jornada Potencia tu Inversión en Venezuela a través de nuestra transmisión en YouTube. Ya en unos minutos haremos el corte correspondiente. Quiero entonces, cuando estén listos, dar lectura a las preguntas. Supongo que esta, bueno, no, de hecho, es para el embajador y la doctora Corina. ¿Qué análisis tienen sobre la alianza entre Estados Unidos, Japón y Surcorea firmada hace días? Esa alianza, si la alianza, sí, los Estados Unidos a raíz de la presidencia de Trump se ha ido retirando de todos los escenarios internacionales y descuidando precisamente la participación
en escenarios que tenían para ellos valor estratégico. El hecho de que se vayan o abandonen el escenario asiático ha preocupado muchísimo y por eso ahora están tratando con Japón y sobre todo Corea del Sur y Australia de rehacer vínculos para contener a China. Saben que China va fundamentalmente a fortalecer todo ese espacio del Asia-Pacífico y la nueva diplomacia de Estados Unidos es volver esos escenarios, sobre todo por la importancia que tiene dentro de cualquier estrategia futura. Particularmente es el caso de Corea, que además expresa una situación de conflicto por la cuestión de la separación de Corea del Norte y Corea del Sur, y donde ellos tienen sistemas de observación en todo el Asia. Igualmente tiene el tema de Taiwán, que también tiene que ver con esto, donde los Estados Unidos quieren la garantía del tránsito por el estrecho de Taiwán y estaría totalmente en contra de cualquier intento de anexión de China a Taiwán. Pero es una dimensión nueva para la economía de Estados Unidos y también para la europea. Los europeos están aprovechando, viendo que el mundo va hacia el Asia, de establecer relaciones con estas grandes economías que han sido tradicionales. Gracias, embajador. No sé si tanto la doctora Cortés como el doctor Sabatino quieran complementar la respuesta. También una de las razones de la alianza es que recordemos que cuando surgió el conflicto de Rusia-Ucrania, uno de los puntos que también se dio es que Rusia, acaban mejor dicho, de renovar Rusia y China el acuerdo de cooperación bilateral y de amistad que tienen desde hace muchísimos años, y dentro de eso está el apoyo directamente a lo que es el tema de Taiwán. Entonces, estratégicamente hablando, una alianza más allá, porque ahorita acaban de incluir precisamente lo que es la cooperación militar y todo lo que tiene que ver con la cooperación estratégica. De alguna manera, todo lo que es Estados Unidos, Corea del Sur y Japón tienen que establecer mecanismos de alianza de protección y contención, porque uno de los grandes temores también es que en algún momento Corea del Norte, aunque sea de manera indirecta, también se plegue a este tipo de actividades. Como les dije en un principio, vamos a observar qué está pasando en la zona del Pacífico, y esa es una de las razones fundamentales, el saber que Rusia acaban de renovar este acuerdo bilateral de cooperación para el desarrollo de años de amistad, y dentro de los discursos, el discurso de Putin fue ese, que iba a apoyar de manera directa cualquier pretensión que tuviera China con respecto a Taiwán y que le iba a dar apoyo logístico y también apoyo militar. Muchísimas gracias, doctora Cortés. Hay una pregunta también para el doctor Sabatino. ¿Qué tipo de Incoterm se utiliza para la mejor negociación de una carga? Bueno, es importante tener presente que cuando hablamos de los Incoterm para carga, no estamos hablando de un problema que con mucha frecuencia escucho, no estamos hablando con los términos de carga y descarga que se incluyen dentro de los contratos. He escuchado gente hablando de que la cláusula FIO, por ejemplo, es una cláusula Incoterm, y la cláusula FIO no tiene nada que ver con la cláusula Incoterm, es una cláusula que está asociada al contrato de transporte, en este caso free in and out, porque las operaciones de carga y descarga le corresponden al recibidor. Mira, sobre esto hay gustos y colores, pero yo pienso que Xwork es una de las que se viene utilizando mucho más, y en el caso de Venezuela definitivamente lo más prudente es, bueno, no es más prudente, es lo que la práctica nos lleva es vender FOB, porque sencillamente no tenemos la posibilidad de contratar el transporte. Así que es el comprador el que contrata el transporte para de una u otra manera colocarlo acá y sencillamente embarcar allí. De todas maneras, hago un llamado también para todas aquellas asociaciones. Hay que insistir en el estudio de los Incoterms y sobre todo en los alcances de cada uno, no solamente en función de lo que comprende cada uno, sino también cómo interacciona con el contrato de transporte, porque hay gente que trata de interpretarlo de manera individual, y lo que no se puede olvidar es que todo contrato de compra-venta va acompañado de un contrato de transporte. Están solapados y hay que de una u otra manera considerar a ambos para que las cosas resulten de la mejor manera. Muchísimas gracias.